Buenos días a todos nuevamente. Les saluda el profesor David Rengifo y vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión ya con miras a nuestra preparación anticipada para lograr nuestro propósito, que es el ingreso a la universidad. ¿Qué sería, ya hablando de una definición mucho más exacta, qué es la comunicación oral? ¿Cómo podemos definir a la comunicación oral? Si nos damos cuenta en la imagen, la comunicación oral tiene que ver con el uso, pues, de este recurso que es nuestra voz. Tiene que ver con el uso de este recurso natural que es nuestra voz. Entonces, ¿qué es comunicación oral? ¿Qué es la comunicación oral? Como vemos aquí, es todo aquello que se establece entre dos o más personas. La comunicación ya sabemos que se da entre dos o más personas. Dos personas, ¿por qué? Porque es necesario el emisor y el receptor, dos interlocutores. Eso es de forma general. En forma genérica nosotros sabemos que la comunicación se da mínimamente entre dos interlocutores, entre un emisor y un receptor. Pero sabemos también que esto puede darse también de forma grupal, es decir, un emisor y, y uno o varios receptores, los cuales van a intercambiar también roles. En este caso, en comunicación oral decimos que es aquella que se establece entre dos o más personas, los cuales hacen uso de un código en común, de un código que ellos comparten, en este caso, en nuestro contexto, el idioma español, y lo realizan a través de un medio físico. Al decir un medio físico, es cualquier instrumento que nos permita establecer la comunicación. Si es oral, nuestro recurso, nuestra voz, o algún medio físico, algún medio tecnológico que nos permita comunicarnos de forma oral. Vamos aquí a anotar una pequeña definición, mucho más exacta, que nos permita ya clarificar la temática, entender bien qué es comunicación oral. Vamos a escribir aquí esta definición. Vamos a decir primero que la comunicación oral, como la comunicación en general, es un proceso, ¿verdad? ¿Se ve bien el amarillo? Creo que sí. Es un proceso. Vamos a andar la letra mejor. Es un proceso. Primero la comunicación oral es un proceso. Es un proceso en el cual, ¿ya? En el cual las personas van a transmitir. ¿Qué van a transmitir? O van a intercambiar. ¿Qué van a transmitir o van a intercambiar? A ver, ustedes van ayudando. Información. Ya, información. Ideas también, profesor. Ya, en conjunto, ¿verdad? O algún tema en específico. ¿Cómo podríamos llamar a todo este conjunto? Ideas, información, emociones, sentimientos. Vamos a poner un nombre genérico. ¿Intercambiar qué? Palabras. En forma general. Mensajes. Al decir mensajes estoy utilizando una categoría que engloba a conocimientos, a ideas, a sentimientos, a información, etc. Al decir mensajes estoy englobando todo en esta categoría. Pero, ¿qué tipo de mensajes? Aquí viene la especificación. Mensajes, ¿qué característica tienen estos mensajes? ¿Son orales? Orales, pues, ¿verdad? Orales, porque estamos hablando de comunicación oral. Entonces, la comunicación oral es un proceso en el cual se intercambia o se transmiten mensajes orales. Pero todo esto utilizando en gran medida nuestro recurso natural o el canal natural, ¿ya? Utilizando en gran medida el canal natural. ¿Y cuál será ese canal natural? ¿Cuál será ese canal natural que utilizamos para poder transmitir este mensaje oral? ¿Nuestra voz? La voz. Correcto, y lo voy a poner con mayúscula aquí, ¿ya? Canal natural que es la voz. La voz. Y si este recurso natural y si este canal natural que es nuestra voz queda limitado, utilizamos otros medios tecnológicos, ¿correcto? Y ahí estamos de alguna forma definiendo
Estamos definiendo con esto qué es la comunicación oral. Entonces, resumiendo, la comunicación oral es aquel proceso en el cual las personas transmiten o intercambian mensajes orales. Mensajes orales. Aquí queda de lado todo lo que es escrito. Estamos centrándonos en comunicación oral. Mensajes orales. Utilizando nuestro canal natural, que es la voz. Es el medio que nos va a permitir realizar la comunicación oral. Es el recurso que vamos a utilizar para poder comunicarnos oralmente. Y si este recurso no es suficiente, recurrimos a otro medio físico, a otro medio tecnológico, cualquier instrumento tecnológico que nos permita realizar la comunicación oral. Vamos a resolver nuestra práctica, a ver. Me avisan si se ve bien, ahí está. ¿Sí se ve bien? Sí, profesor. Por favor, confirmen si se ve Sí, bien. profesor. Vamos a tratar de avanzar con nuestra práctica. Sí, profesor. El tiempo suficiente. Ahí está. Ahí está. Muy bien. A ver, rapidísimo, ¿ya? Ustedes van a resolver la práctica. Vamos a ver. Primera pregunta dice, el volumen es un elemento de la comunicación no verbal relacionado con, acuérdense cuáles eran estos códigos. Para el lenguaje. Códigos Espera, auxiliares del lenguaje, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serán estos códigos auxiliares del lenguaje oral? ¿Se acuerdan? Para el eran? lenguaje. Para el lenguaje. Para el lenguaje. Ya. A ver, vamos a ver, por aquí voy a tratar de marcar. La kinésica tenía que ver con el cuerpo, ¿verdad? Cuerpo. Sí. ¿Ya? Proxémica, distancia. Para el Con el lenguaje, distancia. todos aquellos recursos que tienen que ver con nuestra voz. Y uno de ellos era el volumen. ¿Ya? Lenguaje oral, no, ¿verdad? El lenguaje oral justamente es aquel lenguaje que hace uso de estos recursos. La comunicación auditiva no tiene nada que ver aquí. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la letra Sí. de Caterva. Muy bien. Bien. Pregunta número 2. A ver, al decir gestos, mira, facilísimo, gestos. Ya sabes que gesto es parte de tu cuerpo. Y tú sabes que tu cuerpo La se kinésica. relaciona con la kinésica. La kinésica. Dádiva. Respuesta dádiva. La kinésica. ¿Ya? Facilito. Ahí está facilito. Muy bien. 3. Distancia. Dice, el tipo de distancia que se utiliza en una conferencia desde el punto de vista de la proxémica es distancia, ya sabes. Pero hay tipos de distancia, ¿verdad? Hay tipos de distancia. ¿Espacio social? En una conferencia, dice. El espacio de una conferencia es social. Porque acuérdate que estamos en un ambiente, en una conferencia no la hacemos en la calle. Social, profesor. Si viéramos en la calle sería público, pero estamos en un ambiente social. Definitivamente el espacio social. Oiga, acá se ha repetido, ¿no? Sí. Se repite. Disculpen, por favor. Disculpen. A ver, el que marque la cédula D está bien, pues, ¿no? Cualquiera de los dos. En este caso hay hay un error. Pero ya sabemos que es el espacio social. Vamos a marcar los dos, pues, ¿no? Los dos, ya. Espacio social. Bien. Son ejemplos de comunicación dual. Te expliqué que era dual. ¿Ya? Sí. Te dije que la comunicación dual es aquella en la cual intervienen dos interlocutores y estos intercambian roles. Pueden ser emisores o receptores, cualquiera. Puede ser un emisor o receptor. Puede intercambiar roles. Hay un intercambio de roles entre emisor y receptor. Vamos a analizar uno por uno. Los candidatos al Congreso debatirán sobre la inmunidad parlamentaria. Este caso, este ejemplo, ¿será un ejemplo de comunicación dual, sí o no? Singular. No, hay más de dos. Puede ser singular. No es. Ojo, No escúchame. Puede ser singular, puede ser dual o puede ser la otra, ¿cómo era? Plural. Ya. Recordemos, singular solamente hay una comunicación oral de un solo lado, emisor. No hay intercambio de roles. ¿Ya? Dual, hay dos interlocutores y hay un intercambio de roles. Plural,
cuando hay de 3 a más interlocutores y todos ellos asumen el rol de emisor o receptor. Bien, en el debate, un debate se da entre dos candidatos, ¿verdad? Donde ellos dan a conocer su punto de vista sobre un tema. ¿Esto es un ejemplo de dual, de singular o de plural? Singular. Singular. Ya. De Singular. plural. Piensen ustedes, a ver. Plural. ¿Ya? Ay, La periodista plural. Juliana Oxenford entrevistó al candidato Peralta. Esa es la Dual. cuestión. Dual. Mira, Igual. la 1 está sudando, ¿no? La 1 está sudando. La 2 está segura, ¿ya? Si Sí. la 2 está segura, bueno, efectivamente la 2 está en todas también, pues. Ya sabes que la 2 sí va entonces, ¿ya? Bien. La 2 está seguro que es ya. Muy bien. Vamos con la 3. Los estudiantes de excelencia asistieron a una conferencia sobre ciencia. Singular. Conferencia Singular. singular, porque el profesor me dijo que conferencia es unilateral. Por lo tanto, la 3 no es. Todo aquello que tenga 3, ¿ya? Todo aquello que tenga 3, entonces, no es. Chao. Todas tienen La el C. La Chao. C. Bueno, sí es entonces. Basta que tú encontraste la 3, ya pudiste encontrar tu respuesta. Profe, pero falta todavía la 4 y la 5. Sí, pero las alternativas, todas tienen 3. La 3 no Por lo es. tanto, tu respuesta No, aquí va a no, ser no, la sí. C. Pero vamos a verificar simplemente para comprobar, ¿eh? Porque aquí no estamos en el examen todavía, hay que comprobar, estar seguros. Bien, la 4 dice, el presidente Francisco Sagasti ofreció un mensaje a la nación. Esto es Singular. Singular, singular. Plural. es Singular. singular. Porque es singular, ¿por qué? Porque es un ¿Cómo habla? discurso. Y en el discurso solamente Habla una persona. habla el emisor. Claro. ¿Acaso tú en el mensaje de la nación, tú puedes pedir la palabra y decirle, pero el presidente, ¿por qué no ha hablado de tal tema? Termina su discurso y se va. Singular. Es singular. 5. José y María sustentan su tesis para graduarse como abogados. Dual. Sustentan. Dual. En este caso, ellos van a conversar con su auditorio, están sustentando. Y aparte, está elaborada por 2 interlocutores. Bien, respuesta 1, 2 y 5. Respuesta correcta. Ahora, ¿por qué la 1 sí es, profesor? ¿Por qué la 1 sí es? Porque Puede ser dos personas. el debate se da entre 2 personas, los cuales van a intercambiar. Cuando uno debate, intercambia opiniones con el otro. Si no, El debate son solo dos personas. Si no, ¿cómo crees que demuestra? Ahora tú me dirás, profesor, pero también se puede dar un debate entre varias personas. Sí. Ese tipo de debate que se entre varias personas recibe el nombre de, ¿cómo se llamaba cuando hay debate entre varias personas? El simposio. Cuando hay un simposio se puede hacer eso. Ya, simposio. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro, este sí es un ejemplo de comunicación dual, porque hay un intercambio de roles. ¿Ya? Hay una comunicación de ida y vuelta. Bien, no es característica de la comunicación plurigestionada. Acuérdate que La D, profesor. según Casani había 2 tipos de comunicación, la autogestionada y la plurigestionada. Hablamos de una autogestionada cuando hay el emisor es el quien elabora el texto y el que tiene la voz para comunicar el mensaje. Y hablamos de una comunicación plurigestionada cuando hay más de una persona que interviene en la construcción del mensaje y también hay varias voces. Ahí se asumen turnos para poder presentar el mensaje. A ver, dice, no es una característica. Participan 3 o más interlocutores. Esto, yeah. La D, profesor. La D. Unilateral. Los interlocutores intercambian roles. Yeah, sí es. Se da una comunicación bilateral. Yeah. Sí. ¿Se establece una comunicación unilateral? No. No, ese ¿Se No, establece profesor, una esa conexión? es. Yeah. La respuesta aquí, tu respuesta correcta es la letra D. D de dádiva. ¿Ya? Ahí está. Viva. Bien. Seguimos. Son ejemplos de códigos kinésicos auxiliares en la comunicación oral. Ejemplos de códigos kinésicos. La C. Mira la 1, entonación.
Esto tiene que ver con Para el lenguaje. Para el lenguaje. prosódico. Por lo tanto, la Prosódico. 1 no es. Adiós, adiós. ¿Ya? Una guiñada. Kinésico. Yeah. Y la 2, Guiñada sí. 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 ¿Ya? Guiñada sí. Como la 2 sí es, la liliputiense, adiós. Adiós. Vamos a verificar el número 5, ¿ya? El número 5. La Mirar. 3 también es. Mirar la discusión entre dos conductores en el bus. No, Acá es el no, bus. no. Bus. Es la C. ¿Ya? No, no es ese, no Mirar es. la discusión entre dos conductores en el bus. ¿Será o no será la 5? No. Y a ver, el otro sería la 3, ¿no? El movimiento de cabeza para negar. Definitivamente Sí, la esta C. sí. La D sí La es. respuesta, La C. la Sí. C de Caterva. Muy bien. Sigamos. 7. Número 7. A ver, ¿cuál es tu respuesta en la 7? Social. Social. Dice, según la Social. proxémica, ¿ya? Según la proxémica, la distancia que mantenemos en relaciones formales, como cuando asistimos a una conferencia o un discurso, es Social. social. Yeah. Personal, no, pues, ¿no? Para que sea personal dijimos qué medida tiene que ser 120, ¿no? 120 centímetros. ¿Ya? 120. Y pública de 360 a más. De 360 a más. 64 más. ¿Ya? Bien. Social entonces. Social. Bien. 8. El enunciado que distingue exclusivamente la comunicación oral es. Ojo, en este caso se refiere a una característica de la comunicación oral. ¿Eh? Predominio de gestos y ademanes, usa lengua estándar, permanece en el tiempo. Para empezar, mira, esa te das cuenta ya que permanece en el tiempo, no hola. No. ¿Ya? Ese Usa el sonido como medio. ¿El sonido utiliza como medio o la voz? La voz, la voz. La voz. El sonido. El emisor y el receptor comparten el mismo código. Esa es. Esto también es, pero es no necesariamente la De comunicación oral, ambas. No es solo la de una. comunicación en general. Mira, Entonces la A. predominio de gestos y ademanes, uso de lengua estándar. Eso es de la comunicación en general. Respuesta, abolengo. Respuesta, abolengo. Al saludarse, José y María, él le besa la mejilla y la abraza. Además, le pregunta cómo está de salud. En este caso, comunicativo se ha empleado los siguientes códigos. Mira, besa, A. abraza y además le pregunta cómo está de salud. ¿Ya? Bien. Besa y abraza. Besa, primero besa. Kinésico, ¿verdad? En el beso, ¿qué hay? Movimiento corporal. Claro, hay un contacto físico, kinésico. Al decir que la abraza, quiere decir que se acerca a ella. Hay un espacio ya íntimo, ¿ya? Habla también de la proxémica, entonces. Entonces, kinésico, proxémico, ¿verdad? ¿O no es así? Y por último dice, le pregunta cómo está de salud. Bien, entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? Kinésico, lingüístico y simbólico, social, sintomático y simbólico, expresivo, cultural y gramatical, lingüístico, proxémico, gramatical o lingüístico, proxémico y de costumbre. ¿Cuál sería? Hay lingüístico sí porque le pregunta. Ahí está. ¿Ya? Le pregunta. Hay proxémico sí porque la abraza. Y el beso en la mejilla, en este caso, es de costumbre. ¿Ya? De costumbre. Entonces. 10. El caso. Al observar a los alumnos en el aula, vemos cómo Tony se aproxima a darle besitos por el cuello a su enamorada Liliana. Ella le corresponde con un abrazo y miradas de ternura. Códigos empleados son
Kinésico. ¿Ya? Proxémico. Y proxémico. Dice primero que hay miradas, aquí, ¿dónde está? A ver, aquí, miradas, y también hay besitos en el cuello, ¿verdad? Y también dice que se aproxima, por lo tanto, los lenguajes son kinésico y proxémico. Proxémico. Kinésico y proxémico. Ahí está. A ver, digamos, los ejemplos siguientes son actos comunicativos. Son actos comunicativos. Al decir acto comunicativo, ya sabes a qué nos referimos. Hay emisor, hay receptor, Receptor. mensaje, hay canal, ¿ya? Código. Humala escucha el retumbar del trueno en la serranía. Información. Ese es Información. comunicación o información, acuérdate. Información. Esa es información, ¿ya? Por lo tanto, bye. Lenny observa el cabello encanecido de sus padres. Información también. Información, ¿ya? Mira, bye. Ya está. Vamos a verificar. La 4 es de todas formas. Es, porque está en las dos alternativas. Y vamos a leerlo por si acaso. El primer Chávez le da bienvenida a Obama. Definitivamente comunicación. La 5 y la 3. Vamos a verificar en este caso. A ver, la 3, ¿ya? Alejo lee la obra El reino de este mundo. El reino de este mundo es una obra de Alejo Carpentier. ¿Ya? Comunicación. ¿Qué ejemplo es? ¿Comunicación o información? Lee una obra. Información. Comunicación. ¿Qué dicen? A ver, Información. todos. Comunicación. Es una No hay un emisor ni un receptor. No hay. No, sí, el emisor es el autor. El emisor es el autor de la obra. Y el receptor Y el receptor es Alejo en este caso. Alejo. ¿Ya? Aquí. Ahora, ¿por qué no la 5, profe? Pues la 5 dice dos amigas intercambian mensajes. Pero mira lo que dice acá. Ininteligibles. Ininteligibles. O sea, no esto no hay comunicación, pues. ¿Que no se Porque entienden? hay un ruido acá. Ruido. Que no se puede descifrar, o sea, no se puede leer. De repente le ha caído agua al papel, o de repente hay interferencia de algún tipo de ruido que está interfiriendo en la comunicación. Por lo tanto, no hay comunicación, pues, ¿no? Y acá dice actos comunicativos. Por lo tanto, ¿tu respuesta cuál es? 3 y 4. Dádiva. Tu respuesta es dádiva. ¿Ya? Son ejemplos de comunicación oral en los que se puede observar la proxémica formal. Proxémica. Formal, ¿ah? Formal. Bien, dice, una discusión entre dos alumnos por un turno para ingresar al aula a rendir su examen de admisión. Una discusión. Un encuentro de baloncesto en la canchita del barrio. No. Esto no es formal. No más. La exposición del premier ante el Congreso durante la interpelación. Sí. Es formal, ¿ya? Formal. A ver, si la 3 estamos seguros que es correcta, por lo tanto... Se va la 1, se va la 5. Ya está. Ya. Una audiencia judicial al expresidente. Sí. Formal, definitivamente. La 4 es formal. Entonces... La C o la D se repiten. Oiga, la misma respuesta, igual que hace rato, las dos, ¿ya? 3 y 4. Mi imaginación. Ya, correcto. Bien. 13. La En letra la F. comunicación oral se destaca principalmente la espontaneidad y el código proxémico, la fluidez y la sinceridad al informar, el código personal y el cuidado léxico. Esto no, por ejemplo. Cuidado léxico, no. ¿Se acuerdan? Que uno no utilice un léxico formal. El manejo libre y la formalidad constructiva, uno no se fija mucho en la construcción del texto que sea muy estructurado, no hay. Tampoco es esta. El ingenio personal y las normas sintácticas, tampoco. Las normas sintácticas no te fijas mucho en lo gramatical aquí. La fluidez y la sinceridad al informar, la espontaneidad y el código proxémico.
ver, ¿cuál Sí. será? La A. La A. La respuesta es abolengo. Bien, en una conversación, ¿sabes qué es abolengo, no? Si no lo sabes, búscalo en el diccionario ya. Es ascendencia, es tu linaje, el abolengo. Sí, es cierto, es cierto. José Santos Chocano decía, vengo de un abolengo moro. ¿A qué se refería cuando decía un abolengo moro? ¿Sabes quién es Chocano? Me imagino. Chocano es uno de los poetas más, vamos a decir, más... mis alumnas, me imagino que saben quién es Chocano, les he hablado en algún momento, a ver si se acuerdan. No me van a quedar mal, ¿ah? ¿Te acuerdas, Alejandra, quién es Chocano? Desapareció Alejandra. Bien, Chocano es un poeta peruano, ¿ya? Muy controversial en su personalidad, en su forma de actuar. Sin embargo, muy bueno en lo que es la poética. Chocano escribió el poema Blasón, donde él mismo se autodenomina el cantor de América. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi campo un ideal. Mis versos no se mecen colgados de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Y ahí viene, mi abolengo mi abolengo es moro. Quiere decir que él se consideraba siempre un español. Hay una parte donde dice, ¿no? Mi sangre es española e incaico es el latido. O sea, él se considera español de raza y solamente de corazón peruano. Era peruano, pero él, ahí nomás te das cuenta de su personalidad, cómo era muy soberbio, muy arrogante. Como persona, bien, ese es Chocano. Y él ahí dice abolengo moro. Entonces, abolengo es tu ascendencia, tu linaje, tu raza, en otras palabras. Bien, ¿correcto? Bien, en una conversación Luis dice, todos debemos participar porque la participación nos va a ayudar a perder el miedo para que cuando nos toque participar no tengamos vergüenza. Lenguaje redundante. Mira, dice aquí, participar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El rasgo predominante de esta comunicación oral informal es el uso de lenguaje redundante. ¿También podría ser muletilla? No muletilla, porque acuérdate que la muletilla es una palabra innecesaria. Aquí sí es necesario que diga participar, pero lo podría decir con un sinónimo. Ahí está la diferencia. Pero si, por ejemplo, Luis diría, todos debemos participar, ¿no? Porque la participación nos va a ayudar, ¿no? A perder el miedo, ¿no? Para que cuando nos toque participar, todos perdamos la vergüenza, ¿no? Ese no sería la muletilla. ¿Sí me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Correcto. Sí, profesor. Bien, la oratoria, el arte de hablar en público, es comunicación. La oratoria. En la oratoria, acuérdate, es discurso. Autogestionada. Primero, Singular. autogestionada. Singular. Es singular. O sea, tu respuesta es uno y... Otro. Uno y... Por. Uno y... Dádiva. Dádiva. Dádiva es una ofrenda, un regalo. ¿Ya? Bien. 16. Ojalá que nos dé el tiempo para hacer las 20, ¿no? Ya, rapidito, voy a ver, hay que cumplir todas. Son ejemplos de comunicación plurigestionada, varios, tertulia, participan varios, yeah. Conversación telefónica, conversación. ¿Quiénes participan en una conversación? Para que sea pluri, ¿cuántos tienen que haber? 3 o más. 3 o más. 2. 2. 3 o más. La plurigestionada, 2 o 3. 3 o más. 3 o más. ¿Seguros? 2 más, eran 2 o más, 2 más. A partir de 2, ¿verdad? Porque están comunicando con ustedes con la plural. Sí, La 2 o más. plural es de 3 a más.
La Ay, me hace plural. dudar de mí misma. Singular, dual y plural es otra cosa. Aquí estamos según Casani, la autogestionada y plurigestionada. La autogestionada es cuando un solo emisor, él participa en la construcción del texto y él es una sola voz. En cambio, la plurigestionada, 2 o más participan en la construcción del texto y 2 o más participan en la comunicación oral. ¿Conversación telefónica? Sí. Sí. ¿Reunión vecinal? Sí. También. ¿Una exposición magistral? ¿Una exposición? No, sería No, la exposición autogestionada. dijimos que no. ¿Debate en clase? Sí. Yeah. ¿Tu respuesta? Dádiva. Dádiva. Tu respuesta, dádiva. 17. Elemento paralingüístico. Paralingüístico, acuérdate, voz, cuyo objetivo es variar las actitudes faciales y la distancia interpersonal entre el audio comunicativo. Paralingüístico. Elemento paralingüístico. Es Proxémica. la actitud, es variar la actitud espacial. Al decir espacial, distancia. Respuesta. Respuesta ósculo. Respuesta ósculo. ¿Ya? Sabes que es ósculo, ¿no? Beso. Es lo que te pide tu enamorado. Eso es ósculo. F. Bien. Situaciones comunicativas en las que la proximidad es muy significativa. Al decir significativa quiere decir que hay una proximidad muy cercana. ¿Conversación privada entre amigos? Privada. No. Sí. ¿Sí o no? Privada entre amigos, privada. Yeah. Una pareja de enamorados. Sí. Y todavía encima Sí. era su aniversario, imagínate. ¿Qué proximidad habrá ahí? Cero proximidad, ya está. Sí. Conversación casual con un amigo de la promoción. Casual. No. No. Ya este será social. ¿Ya? No. Entonces, mira, si dice la 1 y la 2, ¿verdad? La 1 y la 2, la 3 no es. La 3 no es. La E. ¿Ya? La E. Vamos a ver si es liliputiense o si es dádiva. La 5. Leo los titulares de los periódicos en el kiosco. No. Nada que ver con significativa. Por lo tanto, tu respuesta es liliputiense. Son ejemplos de comunicación dual. Dual. Entrevista. Sí. Yeah. Entrevista sí. Está en todas. Conversación. Sí. Sí. Ya. Foro. Sí. No. El foro es entre varias personas, no va. Por lo tanto, ¿ya? Te vas a quedar con la 4, diálogo. Sí. Yeah. Tu respuesta, dádiva. Dádiva. La última, son roles del hablante. Roles del hablante. Claridad conceptual sobre el tema. Sí. Saber promover la atención e el interés de la participación. Sí. Adoptar un comportamiento de actividad adecuado. Sí. Tener un conocimiento de la lengua. Sí. Adaptar la comunicación. Así. Todo esto sí. Respuesta. Toditititito. Queridos jóvenes, la misa ha terminado. Nos vemos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídate. Terminado. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.